Muy bien, continuando entonces con la presentación y con los ensayos, pasamos al ensayo del límite líquido. Como ustedes saben, y si no lo refrescamos, el límite líquido se define como el contenido de humedad eh, que existe, o si se quiere, separa a un suelo del estado plástico del estado líquido. Este contenido de humedad se expresa como porcentaje de agua respecto del peso seco y está definido de una manera totalmente arbitraria, si se quiere, que es mediante el ensayo de Cascador de Casagrande. Conceptualmente este ensayo y lo que define el líquido es el contenido de humedad para el cual una muestra de suelo que ha sido acanalada, es la muestra de 1 centímetro de espesor, luego de 25 golpes del cascador con una altura de caída de 1 centímetro, se une en su parte inferior en una longitud de más o menos 12 milímetros, lo cual sería equivalente a media pulgada. Bien, la misma aclaración que he realizado anteriormente. Esta es una mera presentación descriptiva del ensayo. En caso de que tengan que realizar el ensayo, los remito a la norma, pues aquí hay algunos aspectos que tal vez no abarquemos en profundidad y que en la norma sí están detallados. Bien, una breve descripción del protagonista del ensayo, el cascador de Casagrande. Seguramente lo han visto en mecánica de suelos y en alguna otra materia, pero vamos con un repaso rápido y conceptual. El cascador consiste en una base con un platillo o copa donde se coloca el material a ensayar, el mismo de bronce. Tiene una manivela y atrás tiene un excéntrico, que es lo que regula la altura de caída del cascador propiamente dicho. Antes de comenzar el ensayo siempre es importante hacer la verificación de todo, fundamentalmente de que estén bien apretados los tornillos y de que esté sin desplazamiento axial la cuchara de caída. Ahora sí, y la parte tal vez más destacable, la calibración del equipo. Esto a veces la gente se olvida de hacerlo, pero es fundamental porque es lo que nos va a controlar o calibrar la altura de caída previa a realizar el ensayo. Al efecto, lo que se debe hacer es elevar la cuchara 1 centímetro, que es la altura de caída. Lo que se suele hacer es tomar la parte trasera del acanalador. Bueno, no lo mencioné, pero aquí tenemos 2 acanaladores. Según la norma de ensayo se emplea uno u otro. Para nuestro caso empleamos este y es el que se emplea en la mayoría de las veces. Entonces con la parte trasera del acanalador, que ya tiene una dimensión de 1 centímetro, se la coloca debajo de la cuchara, se aflojan estos tornillos, que son los que me ajustan la cuchara al resto del equipo y me permiten un desplazamiento de la misma, y comienzo a dar vueltas con la manivela. De esta manera voy acercando la cuchara y vuelvo a ajustar los tornillos una vez que verifico que la distancia entre la cuchara y el excéntrico es tal que la altura de caída es de exactamente 1 centímetro de altura. Bien, pasando al ensayo en sí, al igual que en el caso anterior, comenzamos por la toma de muestra. Se parte de una muestra seca al aire y lo que necesitamos es obtener 1 kilogramo que pase por el tamiz 10, es decir, que lo consideremos suelo fino. En el caso de suelo fino, consiste en tomar simplemente la muestra de 1 kilogramo, y en el caso de suelo con material grueso, con la misma definición de material grueso que para el ensayo anterior, lo que vamos a hacer es tamizar a través del tamiz 10 hasta obtener un pasatamiz de miligramos. Bien, con nuestra muestra de miligramos, pasatamiz número 10, lo que hacemos es proceder al cuarteo. De vuelta siempre destacando la importancia del cuarteo para obtener representatividad en los resultados de ensayo. Y nuestra muestra cuarteada la comenzamos a desmenuzar en el mortero de porcelana, y el material desmenuzado lo vamos tamizando a través del tamiz 40. Este proceso lo repetimos con el retenido tamiz 40, lo llevamos de vuelta al mortero y lo volvemos a desmenuzar, y lo repetimos sucesivamente hasta lograr que el 100% del material pase por el tamiz 40, o que observemos que lo que queda en el mortero son partículas individuales de tamaño superior al tamiz 40. Muy bien, pasando al ensayo entonces, déjenme hacer una pequeña pero no menor aclaración en cuanto a esta etapa, que es la etapa de agregar agua para buscar aproximarnos al contenido de humedad del límite líquido, y es que en este punto la experiencia del operario es fundamental. Tal vez en la presentación obviamente no se puede apreciar, pero es algo que siempre surge y está muy divertido en el laboratorio cuando van los alumnos a hacer el ensayo, porque muy rápidamente se quedan o muy cortos o muy pasados de agua,
bueno, comienzan con el ajuste de agregar suelo, agregar agua, secar, etcétera, a los fines de lograr la consistencia. Yendo a lo que dice la norma, lo que se debe hacer es tomar de nuestro material pasatamis 40 unos 50 o 60 gramos, humedecer el mismo, siempre con agua destilada, o potable, en el caso de tener agua potable en el grifo de la canilla, y homogeneizamos con una espátula en una superficie no absorbente y guardamos una hora. Finalizada la hora, ya de manera de lograr precisión, lo que hacemos a través de un gotero es ir agregando lentamente agua, siempre de vuelta homogeneizando y deshaciendo cualquier grupo que se pueda formar, hasta lograr una consistencia que nosotros consideremos es próxima al límite líquido. La norma lo que dice es que para tener una idea global de esta consistencia, lo que debemos hacer es colocar una pequeña cantidad de muestra y darle unos golpecitos sobre la palma de la mano o sobre la superficie, y cuando vemos que empieza a fluir, se estima que estamos en una humedad próxima al límite líquido. En este punto entonces, con nuestra espátula lo que hacemos es agarrar y colocar un centímetro, colocar la muestra en la cuchara del cascador, logrando 1 centímetro de espesor en la misma. Colocada la muestra entonces, procedemos inmediatamente a realizar la canaladura. Para ello tomamos el acanalador y de manera firme, procurando llegar bien hasta el fondo del acanalador, realizamos la canaleta. Inmediatamente procedemos a accionar la manivela. Esto creo que no lo mencioné al principio, pero la velocidad de giro está normalizada también, es de 2 vueltas por segundo. Y realizamos lo mismo contando la cantidad de caídas que damos hasta lograr que los bordes inferiores de nuestro material se cierren a una distancia aproximadamente de 12 milímetros. Allí en la foto se puede ver cómo están realizando la canaleta y luego verificando la distancia de cerrado en la parte inferior de la muestra. Una vez que verificamos los 12 milímetros, habiendo registrado la cantidad de golpes al efecto, lo que hacemos es tomar una muestra del suelo, para determinar su contenido de humedad. Finalizado esto, limpiamos el material del acanalador y repetimos el procedimiento, logrando un punto por arriba y otro punto por debajo de los 25 golpes. Pasando entonces al cálculo de resultados, lo que hacemos es determinar el contenido de humedad para cada uno de los puntos, es decir, para cada una de la cantidad de golpes que determinamos previamente. Al efecto de ello es muy sencillo. El contenido de humedad, como dijimos, va a ser el contenido de agua respecto al contenido del peso seco, con lo cual el contenido de agua va a ser el peso de nuestro pesafiltro. El pesafiltro es el recipiente o contenedor en el cual nosotros colocamos nuestra muestra de suelo húmedo que tomamos del cascador. Es importante siempre que todo pesafiltro que se vaya a emplear esté seco, limpio y debidamente identificado y con su peso determinado antes de colocar cualquier tipo de muestra de suelo. Entonces, con el peso del pesafiltro determinado vacío, estoy viendo aquí en la presentación, les pido disculpas, acá donde dice P1, pesafiltro vacío, corresponde el PT, que es la nomenclatura empleada tanto en la ecuación como en la tablita de abajo, así que tenganlo en cuenta eso. Entonces, volviendo, el contenido de agua va a ser, lógicamente, P1 menos P2, es decir, el peso del pesafiltro más el suelo húmedo, menos el peso del pesafiltro con el suelo seco, dividido, dijimos, el peso del suelo seco, que va a ser el peso del pesafiltro con el suelo seco, menos el peso del pesafiltro vacío. Entonces, determinado para la humedad para cada cantidad de golpes, este punto de la norma nos indica que siempre es recomendable que la cantidad de golpes de los puntos que vamos a emplear para determinar el contenido, el límite líquido, sea entre 20 y 30 golpes, por una cuestión de precisión. Entonces, lo dicho. Con el contenido de humedad para cada una de la cantidad de golpes, graficamos en escala logarítmica, esto es importante, el logaritmo de los golpes para el contenido de humedad, y sacamos la ecuación o la recta en el caso de ese gráfico que une dichos puntos. Entrando entonces con el logaritmo de 25 golpes, sacamos cuál es el contenido de humedad para nuestro límite líquido.